Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el punto referente al Imperio Bizantino. Para ello tenemos que recordar, bueno, como siempre os pongo un par de actividades primero por si queréis ir tomando nota, ¿vale? La primera, buscar un poquito de información sobre Justiniano el Grande, del cual os voy a hablar a continuación, y luego la definición de un par de conceptos, Código de Justiniano y Basileu, que es lo que significa. Para poder entender el Imperio Bizantino tenemos que retrotraernos, si os acordáis, que lo vimos al principio del tema, a la división del Imperio Romano en dos, llevada a cabo en el año 395 por el emperador Teodosio. Si acordáis, todos los problemas derivados que venían ocurriendo en el imperio desde el siglo III, esas dificultades tanto internas como externas debido a esas presiones que iban procediendo, que se iban dando por los pueblos germánicos, da como consecuencia de que se decida la división del imperio para una mejor defensa y una mejor organización y administración. Si os acordáis, el imperio romano se divide en el imperio romano de Occidente, en el oeste, con la capital en Roma, y el imperio romano de Oriente en el este, con la capital en Constantinopla, ¿de acuerdo? La ciudad de Constantino, si os acordáis. Ahí está el origen, ¿verdad?, de lo que luego será el imperio bizantino. Un imperio cuya historia, como bien os pongo aquí, es una continua evolución de expansión y de pérdida de territorio. Cuando se produce en el año 476 la finalización del mandato del último emperador romano del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo, en el año 476, él es depuesto, si os acordáis, por el rey de los Érulos, Odoacro, y se van a ir formando en el antiguo Imperio Romano de Occidente distintos reinos de origen germánico, como ya lo vimos en su momento, como por ejemplo el reino de los visigodos, luego el reino de los francos, el reino de los ostrogodos, los vándalos en el norte de África, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con el Imperio Romano de Oriente? Pues el Imperio Romano de Oriente pervive, ¿vale? Esa es la idea fundamental que tenemos que tener claro. Lo único que ocurre es que en vez de conocerlo históricamente como Imperio Romano de Oriente, desde el año 476 lo empezamos a denominar como Imperio Bizantino, ¿de acuerdo? Las etapas más importantes del Imperio Bizantino, pues yo las pongo aquí, ¿vale? Un poco complejo, pensad que estamos hablando de prácticamente 1000 años, desde el año 476, que es cuando cae la parte occidental, hasta la finalización del Imperio Bizantino con la conquista de su capital en el año 1453. Etapas que podemos mencionar, pues esa primera etapa, el siglo V, en el cual se producen ataques por parte de los bárbaros. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino también es atacado por estos pueblos, con la diferencia de que esta parte del imperio es capaz de resistir esos ataques, esas invasiones, mientras que recordar, como hemos dicho antes, la parte occidental cae y en ella se forman distintos reinos de origen, como digo, germánico. En el siglo VI, muy importante, se produce el reinado del emperador bizantino más importante, Justiniano el Grande, entre el año 527 y el 565, en el que se produce un expansionismo. Ahora lo veremos con el mapa, cuyo objetivo era intentar recuperar el antiguo esplendor del Imperio Romano unido, ¿vale? En el siglo VII hacen su acto de aparición, lo veremos en el tema próximo, en el tema 2, los musulmanes, civilización que había surgido en la península arábiga en el siglo VI, del cual, como digo, ya hablaremos más tranquilamente y volveremos a mencionar estas cuestiones. Los musulmanes van a invadir el Imperio Bizantino, ¿vale? Conquistando toda la parte de este y todo el norte de África, territorios que había podido reconquistar Justiniano el Grande. Toda la historia del Imperio Bizantino a partir de entonces va a ser un continuo conflicto con la civilización islámica y una continua y progresiva pérdida de territorio. Desde el siglo XI se produce una profunda y larga crisis en la cual los territorios bizantinos se van perdiendo progresivamente hasta que ya realmente queda muy poquito del esplendor del imperio, quedando reducido a pequeñas extensiones en torno a la capital. Finalmente, en el año 1453, la capital Constantinopla, una capital que había estado libre de invasiones durante prácticamente 1000 años, es conquistada por los turcos en, como digo, ese año. Fecha muy importante, la del año 1453. Entonces, en este mapa, como podéis observar, tenemos la situación una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, ¿vale? En el cual se han formado, como podéis observar, distintos reinos germánicos, de origen germánico. Para nosotros los que más nos interesa son, sobre todo, por ejemplo, por supuesto, el reino visigodo,
y el reino franco, que lo trabajaremos en el próximo epígrafe, ¿vale? Lo que hace Justiniano el Grande, porque este mapa está inspirado en su reinado, es intentar recuperar, como podéis observar en este tono rosa un poquito más oscuro, intentar recuperar territorios que habían pertenecido al primitivo Imperio Romano de Occidente. Lo que intenta Justiniano es, desde las posiciones del Imperio Romano Oriental, llamado ahora Imperio Bizantino, ¿vale? Intenta recuperar esos territorios que habían pertenecido al Imperio Romano. Lo consigue obviamente en parte porque solo es capaz de conquistar norte de África, península itálica, costa dálmata, como podéis observar aquí, y sur de la península ibérica. Una vez que muere Justiniano, en el año 565, va a empezar una pérdida progresiva de territorio. Esos territorios, esas conquistas que había procedido a realizar, las va progresivamente perdiendo. Unas será a manos de los musulmanes por el este y por el norte de África, y otras por parte de distintos reinos germánicos, como por ejemplo el caso de los visigodos, que son capaces de echar a esos ejércitos bizantinos del sur de la península ibérica. Como podéis observar en este mapa, los territorios bizantinos, una vez que muere Justiniano, que sería el color verde más claro, progresivamente va a ir perdiendo esos territorios, tanto a costa de los musulmanes como a costa también, por supuesto, de los reinos germánicos, como hemos comentado, y finalmente solo le va a quedar un pequeño territorio. Estamos hablando, obviamente, lo estamos resumiendo todo en muy poco tiempo, ¿vale? Esto es un periodo, como digo, bastante largo, prácticamente 900 años de pérdida de territorio progresiva, hasta que finalmente, en los últimos momentos, se le va a quedar solo las inmediaciones del territorio en torno a la capital, Constantinopla, ¿vale? Constantinopla, una ciudad que afortunadamente para ella fue muy difícil de conquistar. La existencia de un anillo, fijaros lo que en los últimos momentos, una vez que Constantinopla, cuando es conquistada en el año 1453, los territorios que quedaban del Imperio Bizantino, pues si os dais cuenta prácticamente era nada. De imperio solo le queda el nombre, ¿eh? Recordemos que la palabra imperio hace referencia a un territorio, a un reino con unas enormes dimensiones. El Imperio Bizantino en su último momento pues prácticamente no era nada, era un poco Constantinopla y poco más. Aquí podemos observar la posición estratégica de Constantinopla, ¿de acuerdo? En el estrecho del Bósforo, que es este. Tenemos que es el paso natural entre el Mar Negro y el este del Mar Mediterráneo, el Mar Egeo como parte del Mar Mediterráneo. Y esa propia distribución, esa propia organización, esa propia situación de la ciudad en un saliente hizo bastante sencilla su defensa durante tantísimos siglos, ¿vale? La primitiva Bizancio, recordemos que Constantinopla, el nombre de Constantinopla es el nombre que le va a poner el emperador Constantino, un emperador romano, a una pequeña ciudad griega conocida como Bizancio, una ciudad comercial pequeñita, ¿vale? Y luego a partir de Constantino obviamente se va desarrollando, pero esa situación estratégica, como podéis observar, rodeada prácticamente, es una pequeña peninsulita rodeada toda por mar, es bastante sencilla de proteger, ¿vale? Toda la ciudad de Constantinopla se irá a lo largo de toda su historia reforzando por un sistema defensivo tanto en la parte terrestre como en la parte costera, una muralla que va a tener distintos anillos de muralla, ¿vale? Como digo, tanto en la zona marítima como en la zona terrestre, lo que le permite una defensa relativamente sencilla y ser un territorio pues, prácticamente inexpugnable. Incluso aparte por otra serie de ingenios, no solo la muralla, el montón de torres, los fosos que había, ahora pondremos otra imagen, sino un ingenio que a mí siempre me gusta recordar, que es la famosa cadena de Constantinopla, una cadena que se elevaba para impedir el paso de barcos cuando convenía. Esa defensa estamos hablando de que era un complejo sistema de muralla en la cual no solo había una línea de muralla, no solo había un muro para que me podáis entender, sino que era un complejo sistema en el que se combinaban distintos fosos de distintas anchuras, de distintas profundidades y torres y muros y atalayas de bastante importancia. Un complejo sistema que perfectamente podía, en sus zonas más anchas, perfectamente estamos hablando de 15-20 metros de anchura, perfectamente. Esa muralla se ha dejado en algunas partes del actual Estambul. Recordemos que Constantinopla hoy en día se llama Estambul, que es la ciudad más importante, no la capital, pero sí la ciudad más importante de Turquía, y pues algunas partes se han conservado, ¿vale? Y se han restaurado un poquito para que los turistas las podamos disfrutar, ¿vale? Como podéis observar aquí, es decir, no es una muralla
simple, no es una simple muro, sino no solo por la tremenda altura que tenía, fijaros, estamos hablando de 25 o 30 metros de altura, en el caso de las torres más altas, sino su anchura, esa combinación, como podéis observar, de esos fosos. Aquí imagínselo de otra manera, obviamente, ¿no? Porque aquí ya la han puesto así como, la han plantado, la han puesto ahí como si fuera una huertecilla. Todo esto, como digo, una combinación de fosos, de muros y de torres que provocaban que la ciudad de Constantinopla estuviera fuertemente defendida. Como digo, algunas partes se han conservado mejor, se han restaurado, otras se han conservado peor, como las podéis observar aquí. ¿Vale? En el año 1453, muy importante esta fecha, se produce la conquista por parte de los turcos, por parte de Suleimán el Magnífico, el sultán turco de la época. Se produce, como digo, esta conquista y se le va a cambiar el nombre una vez más y ya se le queda para siempre, hasta la actualidad, el nombre de Constantinopla por el de Estambul. La fecha de 1453, como digo, es una fecha muy importante porque esa fecha se toma como, también simbólicamente, como fecha de finalización de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media se toma como fecha de inicio la caída del Imperio Romano de Occidente, el año 476 después de Cristo, y como fecha fin, nosotros en su momento hablamos del descubrimiento de América, 1492. Pero también existen otras fechas, como por ejemplo esta, la de la conquista de Constantinopla en el año 1453, que también la podemos tomar como simbólica y que representaría el fin de una etapa, el fin de la Edad Media y el inicio de una etapa nueva, ¿vale? Esa caída de esa ciudad que había sido la capital de uno de los reinos, uno de los imperios más importantes de toda la Edad Media, que era el Imperio Bizantino, pues se convierte, como digo, en una fecha a recordar y una fecha que también podemos marcar como final de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna. Desde el punto de vista de la organización del imperio, lo voy a ver bastante rápido y muy simple, ¿vale? A mí me gusta siempre hablar de dos elementos, el gobierno central y el gobierno y la administración territorial. El gobierno central, por supuesto, a la cabeza de todo el organigrama administrativo tenemos al emperador, que en griego se dice Basileus, ¿vale? Basileus, por favor, no es un nombre de persona, sino que es un cargo, es un título. Es como se le conocía al emperador en Bizancio, ¿vale? Es la palabra griega que se utiliza para nombrar al emperador. Recordemos que a pesar de que en su inicio el idioma oficial del Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, era el latín, progresivamente se produce una helenización del territorio, ¿vale? Porque el idioma tradicional de la región era el griego, ¿vale? Entonces, esa denominación de emperador se utiliza el concepto en este idioma, en el griego. El basileus es la cabeza, es el máximo dirigente tanto del ejército como también de la iglesia, muy importante, y por supuesto también del gobierno. Un gobierno que se apoya en el trabajo de un nutrido, de un importante conjunto, un importante grupo de funcionarios públicos, civil servant significa eso, y también legitimado y ayudado por el Corpus Juris Civilis, ese código de Justiniano del cual estuvimos ya hablando en su momento, que consistió en una recopilación de leyes romanas mandada a hacer por parte de este emperador, por Justiniano el Grande. De Justiniano el Grande, sobre todo, lo más importante es recordar no solo la reconquista de muchos territorios que habían pertenecido al imperio, sino también, por supuesto, el hecho de que mandó realizar esta recopilación legal. Recordemos, muy importante, que los bizantinos heredan esa tradición de los romanos que era la de recopilar las leyes en códigos civiles, en leyes por escrito, ¿vale? Eso que contrastaba con los germánicos que no tenían sus leyes por escrito, ¿vale? Pues con el tiempo sí las van a tener, pero porque lo van copiando de esa tradición romana, ¿vale? De poner esos códigos civiles, como digo, por escrito. Desde el punto de vista territorial, la administración territorial, el imperio bizantino se divide en provincias, claro, imaginemos un imperio bastante importante, bastante grande, aunque luego vais perdiendo territorio. Esas provincias, ¿vale?, están a cargo de un cargo escogido por el emperador, el strategos, y esas provincias en el imperio bizantino se le conocen como los temas, timatas en inglés, ¿vale? Para que vean una idea, más o menos el tamaño de esas provincias. Aquí tenéis una representación del Imperio Bizantino, concretamente en el año 1045 después de Cristo, es decir, bastante después del reinado de Justiniano el Grande.
Y ahí podéis observar la división en provincias. Pues a cargo de cada uno de estos territorios estaría un estrategos, que es el representante del emperador en esa provincia y es el encargado de que se cumplan las normativas que impone el emperador. Desde el punto de vista económico, esto es muy importante porque estas ideas realmente os van a servir para pues, prácticamente toda la Edad Media, ¿vale? La economía bizantina estaba basada fundamentalmente, el sector más importante, por supuesto, la agricultura, y estaba basado en un sistema de grandes propiedades, de latifundios. Latifundio es una palabra que en agricultura hace referencia a una propiedad de gran tamaño, ¿vale? Y en el caso de los bizantinos son propiedades que están trabajadas por siervos. Siervos, cuidado, no confundamos con la palabra esclavo, es otra cosa. Puede existir también los esclavos, pero los siervos es un estado intermedio, es una persona que no es libre del todo, ¿vale? Porque no puede salir de la tierra libremente, no tiene los mismos derechos que una persona, podamos decir, libre, pero tampoco llega a ser un esclavo. Es un estado, como digo, intermedio. Quedaros con ese concepto de siervo, porque más adelante vamos a volver a trabajarlo cuando hablemos del concepto de feudalismo, ¿vale? Pero como digo, un poquito más adelante. Junto a la agricultura, basada en el latifundio, es muy importante. También, por supuesto, tiene una industria manufacturera, una artesanía, un sector artesanal bastante importante entre otros, productos lujosos que eran vendidos en los reinos de toda Europa central y occidental. Productos bizantinos de lujo llegaron incluso, por ejemplo, por poner un ejemplo, a los reinos andalusíes, al Andaluz, ¿vale? La relación entre Al-Ándalus y el Imperio Bizantino se conoce bastante bien y hubo momentos en los que, bastantes momentos en el que los comerciantes bizantinos visitaban Al-Ándalus y viceversa, ¿vale? Los sultanes, los emires y los califas andalusíes pues consumían estos productos de lujo que se fabricaban en Bizancio. De eso también hablaremos más adelante. Y otro sector también muy importante, esto es un poco diferente quizás a otras zonas de Europa, porque al principio de la Edad Media el comercio, pues bueno, por toda la cuestión de la inseguridad provocada por las invasiones germánicas, el comercio se vio afectado, un sector que era muy importante en la antigua Roma, recordemos lo de las calzadas, ¿no? Que aparte que para el ejército las calzadas romanas servían también para fomentar el comercio, pues bueno, el comercio pues bueno dio un pequeño paso, un pequeño gran paso atrás a principios de la Edad Media, pero en el Imperio Bizantino siguió siendo un sector bastante importante, sobre todo gracias a la situación estratégica del imperio. El Imperio Bizantino, recordemos, la parte oriental del Mediterráneo está en una zona de paso natural entre Asia, Arabia y el norte de África y Europa. Es decir, los productos, las caravanas comerciales procedentes de Asia, su lugar, su zona habitual de paso y un paso también más seguro, obviamente, era el Imperio Bizantino, ¿vale? Por lo tanto, el comercio sigue siendo en este imperio, en este reino, sigue siendo un pilar fundamental de la economía. Desde el punto de vista social, hablamos de la existencia de un sistema piramidal, ¿eh? Una sociedad piramidal en la que el grupo mayoritario está en la base de la pirámide, os pondré una imagen, y el grupo minoritario y más poderoso, tanto económica como políticamente, está en la cúspide de la pirámide, ¿vale? En lo más alto de esta sociedad nos encontraríamos con la aristocracia, ¿vale? Y el alto clero. En una parte intermedia tendríamos el bajo clero, tendríamos comerciantes, artesanos, funcionarios, campesinos pero propietarios de tierra, granjeros, y en la parte más baja de la sociedad estarían los siervos y los esclavos. Esta estructura, casi con algunas pequeñas variantes, os va a servir para prácticamente toda la sociedad de la Edad Media, ¿vale? Como digo, con alguna pequeña modificación, pero por ese concepto de sociedad piramidal lo vamos a seguir trabajando durante todos los temas de este curso. Para que lo veáis, fijaros, sociedad piramidal, ¿por qué? Porque la parte más baja, la menos poderosa, es también la más abundante, ¿eh? Y la parte, los grupos sociales más poderosos, los que están más arriba del todo, son los grupos menos dominantes, ¿eh? Obviamente la cúspide de todo, en la punta de la pirámide, estaría el Basileu, el emperador bizantino. Esta estructura jerárquica, esta estructura social en forma de pirámide nos va a servir pues, prácticamente
para todas las sociedades que vamos a trabajar a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Entonces ya, fijaros, si recordáis esta estructura, prácticamente conocéis la sociedad de toda la Edad Media. Como digo, con alguna pequeña modificación, con alguna denominación distinta, ¿vale? Pero un esquema muy, muy similar. Dentro de la sociedad y por supuesto también de la economía hace falta hacer especial hincapié en la iglesia bizantina. La iglesia va a ser una institución sumamente importante dentro del Imperio Bizantino. Una institución que va a tener tanto influencia política como económica, como también control social. La sociedad, pues prácticamente el día a día estaba afectado por las decisiones que se tomaban por parte de la iglesia. En el caso concreto de la iglesia bizantina, que esto va a ser una idea muy parecida, ¿no? Esa importancia de la iglesia cristiana, impregna todas las sociedades de la Europa medieval. Pero en el caso concreto de Bizancio hace falta hacer referencia a dos conceptos muy importantes. Por un lado, el problema la iconoclastia, palabreja, y por otro lado, lo que conocemos como el cisma de Oriente, del año 1054. En el caso de la iconoclastia, consiste en una serie de problemas internos de la iglesia bizantina entre aquellos que eran partidarios del culto a las imágenes y aquellos que estaban en contra del culto a las imágenes. Las imágenes, me estoy refiriendo a las imágenes religiosas. Es decir, había personas que estaban a favor de representar a los personajes importantes del cristianismo, Dios, Cristo, la Virgen, etcétera, etcétera, en imágenes religiosas, representarlas ya sean en pintura o en mosaico, fundamentalmente, en el caso de Bizancio, y otras personas que estaban en contra de realizar ese culto a las imágenes. Por eso incluso va a llegar a producir bastantes problemas, incluso enfrentamientos armados entre partidarios y detractores, ¿vale? Eso del culto a la imagen es muy importante quedaros con esa idea porque más adelante en temas siguientes seguiremos trabajando cuestiones relacionadas con eso. En el caso del cisma de Oriente, básicamente es la división de la iglesia bizantina con respecto a la iglesia católica. Una cosa es el cristianismo, que es la religión original, podríamos decir, que surge en el Imperio Romano, ¿vale? Y otra cosa son las distintas tendencias que existen dentro del cristianismo, ¿vale? En el año 1054 se produce un conflicto en la iglesia en el que los patriarcas, que son los jefes de la iglesia bizantina, empiezan a no reconocer la autoridad del Papa de Roma, que el Papa, recordemos, es la máxima autoridad de la iglesia católica, de la iglesia dentro del cristianismo, y ese no reconocimiento de la autoridad la consecuencia que tiene es que se va a proceder a la separación, es decir, cisma. La palabra cisma hace referencia a separación. Separación dentro del cristianismo en dos iglesias distintas. Por un lado vamos a tener los católicos y por otro lado vamos a tener la iglesia bizantina, que son los ortodoxos. Los católicos son aquellos que van a seguir siendo fieles al Papa de Roma, ¿vale? Van a depender de la autoridad papal, van a depender de la autoridad y los mandatos de Roma, y los ortodoxos que van a ser fieles a la autoridad del patriarca de Constantinopla, que va a ser una autoridad distinta. Ese cisma pues sigue hasta la actualidad, porque hoy en día existen esas dos iglesias. Por un lado existe el catolicismo romano, con el Papa en Roma, y existe la iglesia ortodoxa. Muchos países de la Europa Oriental, su religión es ortodoxa. Son cristianos, pero no son católicos, porque para ser católico tú reconoces la autoridad del Papa. Algunas pequeñas diferencias, pues bueno, aparte de que los líderes son distintos, el catolicismo, el líder es el Papa, el que tiene su autoridad sobre los obispos. En el mundo ortodoxo no es el Papa, sino que es el patriarca, ¿no?, que reside en Constantinopla. En el caso del mundo católico, es el Papa el que tiene la autoridad sobre, ahí va a haber algunos problemillas, pero de eso ya hablaremos también. Teóricamente tiene la autoridad sobre todos los reyes y todos los emperadores, mientras que en el mundo ortodoxo, en el Imperio Bizantino, el emperador está por encima del patriarca, ¿vale? ¿Me entendéis la diferencia? En el catolicismo el Papa se supone que está por encima del emperador y de los reyes. En el mundo ortodoxo es al contrario, ¿no? El emperador está por encima del patriarca. En algunos casos también se reconoce durante algunos momentos, alguna época, se reconoce o se permite, mejor dicho, que los sacerdotes puedan casarse en el mundo ortodoxo, mientras que en el mundo católico no.
En el mundo católico se utiliza el latín en los servicios, en las misas, hasta mediados del siglo XX, para que hagáis una idea, mientras que en el mundo ortodoxo se permite que se utilice otros idiomas, como por ejemplo el griego, que recordemos que era el tradicional de esta zona, y también los idiomas eslavos, como por ejemplo el ruso. Básicamente una manera para garantizarse que estos pueblos recientemente cristianizados se convirtieran al cristianismo, básicamente, ¿no? Es decir, llegar a ellos usando ese idioma, ¿vale? Una pequeña imagen representativa, ¿no? Esta es una imagen actual en la cual tenemos la máxima autoridad de la Iglesia Católica por un lado, el Papa, mientras que tenemos a la izquierda el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, ¿de acuerdo? A modo de curiosidad también, la cruz, si veis alguna ocasión, una cruz un poco extraña, ¿no? A nuestro ojo, con este cruce aquí en diagonal, ¿vale? Y estos dobles brazos, eso es la cruz ortodoxa, ¿de acuerdo? Es decir, estos son las cruces que representan al mundo ortodoxo. Junto a las actividades anteriores que os he puesto, pues también me gustaría que hiciera ahí una pequeña explicación de la economía del Imperio Bizantino y también explicar las categorías sociales, lo que hemos dicho, lo de la sociedad piramidal y la definición de esos dos conceptos, ¿no? Iconoclastia y cisma del año 1054. Para terminar con los bizantinos, vamos a hacer un pequeñísimo repaso de las características del arte, ¿vale? En primer lugar, hablando de la arquitectura, las principales características de la arquitectura bizantina son que recibe influencias tanto del arte griego como del arte romano, ¿vale? Utilizando elementos que se utilizaban en estos artes, tales como el arco de medio punto, la cúpula, la bóveda de cañón, la bóveda de crucería, los tipos de columnas, etcétera, etcétera. Material utilizado fundamentalmente son ladrillos cubiertos por mármol y los mosaicos, muy importantes. Es decir, todo muy relacionado y muy basándose en todo en el arte, como digo, de la antigüedad clásica. Como siempre, recordemos, lo mismo nos pasó con los artes que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo el arte de los visigodos. El edificio más importante, por supuesto, va a ser la iglesia, los edificios religiosos, ¿vale? Que van a estar ricamente decorados con mosaicos y con iconos. Cuidado, no me confundáis, esta imagen que os pongo aquí al principio no es una iglesia bizantina, sino que es un edificio romano. Recordemos el Panteón de Roma, que ya en su momento lo vimos para ver lo que era una cúpula, ¿vale? Pues el edificio más importante del arte bizantino es la Catedral de Santa Sofía. Hoy en día, Mezquita Mayor de Estambul está reconvertida en una mezquita. Hay que imaginársela, estos pináculos que veis aquí, estos 4 pináculos, no existían en época bizantina, sino que son añadidos posteriores, ¿de acuerdo? Son alminares musulmanes, eso ya explicaremos cuando hablemos de las mezquitas y de sus partes, pero para la comparativa es para que veáis que la cúpula de Santa Sofía se basa en la cúpula del Panteón de Roma, ¿de acuerdo? Va a ser la siguiente gran cúpula que se produce, que se construye en la historia del arte. Desde que se construyó el Panteón de Roma, no se volvió a construir una cúpula de semejantes dimensiones y tan espectacular hasta la construcción por parte de los bizantinos de Santa Sofía, ¿vale? El interior es completamente espectacular, para que veáis una comparativa del alzado entre el Panteón de Roma arriba, la cúpula, y la Catedral de Santa Sofía, como digo, iglesia bizantina por excelencia, en la parte de abajo, ¿vale? El interior, pues también comparémoslo, fijaros, de tremendas dimensiones, con la diferencia que la cúpula bizantina se apoya, os lo pongo aquí para que lo veáis, en lo que se conoce como pechinas. Las pechinas, esto que estoy señalando aquí, ¿vale? Son unas estructuras triangulares, esto de aquí, sobre las que se asienta la cúpula. Entonces, si una cúpula se asienta en una especie de estructura así, una forma ligeramente triangular, con lados curvos, como podéis observar, esa estructura que soportan la cúpula se le conoce como pechinas. Más adelante también se van a seguir utilizando. Como he dicho también, las columnas también están basadas en el arte griego, en el arte romano, ¿vale? Con el añadido que a los bizantinos les gustaba hacer una pequeña prolongación sobre el capitel. El capitel, recordemos que era la parte más alta, la parte superior de la columna, la cabeza de la columna. Los bizantinos sobre ese capitel le ponen una estructura
más o menos rectangular que se le conoce como cimacio, ¿vale? En el caso este que os pongo, ¿vale? Ese capitel estaría basado en una interpretación del orden corintio, de los clásicos órdenes grecolatinos, ¿vale? Esos órdenes, recordemos, orden dórico, jónico y corintio. El más utilizado y el más copiado, podríamos decir, el más interpretado por los bizantinos es el de abajo, el orden corintio. Dentro de las distintas formas que pueden tener la iglesia bizantina, la más importante en cuanto a la planta es la planta basilical o la forma basilical. Recordemos que la basílica es una planta más o menos rectangular. En el caso de los bizantinos, en el caso concreto del ejemplo más importante, Santa Sofía es una planta basilical, pero en vez de rectangular es cuadrada, ¿vale? Con la cúpula, como podéis observar, esto que tenía aquí en la planta de Santa Sofía, que es lo que tenía aquí arriba, con la cúpula justo en el medio, la cúpula central. Hay otros ejemplos, los cuales la planta basilical ya sí es rectangular, ¿de acuerdo? Que también, como digo, entronca con el último arte romano, ¿vale? Otra imagen panorámica de la iglesia de Santa Sofía. Vuelvo a repetir que estos pináculos, estos alminares, son añadidos tras la conquista por parte de los musulmanes. Un elemento curioso del arte bizantino es el uso de lo que se conoce como la planta de cruz griega. Cuando hablemos del arte románico, hablaremos de un tipo de planta que se hace en muchas iglesias, que es la planta de cruz latina, ¿vale? Que es la cruz típica que todos tenemos en mente, ¿de acuerdo? Con 4 brazos, obviamente, pero uno de ellos bastante más largo que el resto, que es donde estaría el cuerpo del crucificado. La cruz griega es una cruz que, como podéis observar aquí, es una cruz en la cual los 4 brazos tienen la misma longitud, ¿vale? Esa planta de cruz griega se puede entrever también en esa planta basilical que hemos comentado antes. Como podéis observar aquí, se vislumbra ese simbolismo de la cruz, en este caso griega. Entonces, si veis alguna vez una iglesia en la cual se ve una cruz con los 4 brazos con la misma longitud, eso es una cruz griega, ¿vale? Muy importante dentro también, como digo, del arte bizantino. Se utilizan en algunos casos, bueno, se intenta recubrir de mármol todo lo que se puede, pero se utiliza un material bastante más pobre, que luego se recubre, si se puede, con mármol. Se utiliza, como digo, el material de los ladrillos, un material que, bueno, que se pueden hacer bastantes cosas interesantes, pero no deja de ser un material mucho menos espectacular que otros. Aquí tenéis un ejemplo en el cual se puede ver perfectamente ese material utilizado, esos ladrillos. En este caso, San Vital de Ravenna. En este ejemplo, la planta no es cuadrada, sino que es octogonal, que es muy interesante, como voy a observar aquí desde arriba, ¿vale? Esta sería la planta, una especie de falsa cúpula como tenemos aquí en medio, ¿vale? Y como podéis observar, no es una planta ni cuadrada ni una rectangular, es decir, una planta basilical, sino que es una planta octogonal, ¿vale? Como digo, un ejemplo también bastante curioso. En este caso, la iglesia de San Apolinar, ¿vale? Con esta allí sí se ve claramente que es una planta, como podéis observar, perfectamente basilical, rectangular. Y en este caso, recordemos que ya estuvimos comentándolo en clase, en este caso tenemos 3 naves. Recordemos lo que eran las naves, ¿vale? Las partes en las cuales se divide la planta de una iglesia, normalmente separadas por líneas de columna, y en este caso se ve claramente como la del medio suele ser más ancha y más alta. Otros elementos que se utilizan también, no son nuevos, no lo inventan ellos lo heredan de la tradición romana, son por supuesto las bóvedas de cañón, como podéis observar, es decir, una sucesión de arcos de medio punto, y en este caso, cuando se cruzan 2 bóvedas de cañón, ¿vale? Nos da como resultado este tipo de cobertura de techo, este tipo de bóveda que se conoce como bóveda de arista, ¿vale? Otro elemento muy importante en el arte bizantino son los iconos, ¿vale? Son representaciones, o ya bien sea en forma de pintura sobre tabla normalmente, o bien utilizando la técnica del mosaico, representaciones de personajes religiosos. Los iconos normalmente siempre tienen este halo, que podéis observar que estoy aquí señalando, ¿vale? Que nos hace diferenciarlos de otro tipo de representaciones. Esos mosaicos o iconos normalmente se utilizan para decorar los muros, también se pueden, como digo, también se pueden pintar sobre tablas de madera.
Y los mosaicos, en algunos casos muy espectaculares, como lo que voy a poner a continuación, formados por esas teselas, esas piedecitas pequeñitas. Esto que estoy señalando, aunque parezca una pintura, pero realmente es un mosaico que representa a Justiniano el Grande, como lo tenemos aquí, ¿vale? Y un elemento muy importante, no solo de arte bizantino, sino de otro arte, es la representación de lo que se conoce como el Pantocrátor, ¿vale? Este personaje, esta forma de representar a Cristo es recurrente a lo largo de la historia del arte. Ya más adelante también, por ejemplo, cuando hablemos en el románico, volveremos a mencionarlo, ¿vale? El Pantocrátor es representar a Cristo, ¿vale? En posición de juzgar, normalmente con la mano derecha en posición de impartir justicia, como podéis observar aquí, y con el libro de las leyes divinas en la otra mano. Eso es el Pantocrátor. Ya en el mundo bizantino se representaba. Otro ejemplo, como podéis observar, esto no es una pintura, sino que es un mosaico. Otro ejemplo es este en el que se representa a la mujer de Justiniano, a Teodora. ¿De acuerdo? Con esto terminaríamos el rapidísimo repaso al Imperio Bizantino. En el próximo punto nos centraremos en hablar del otro gran imperio del momento, el Imperio Carolingio.